La academia con más experiencia en habla hispana. Y sí, se dice pronto, pero detrás de esas palabras hay 5 años de constancia, de pasión y de compromiso real con las personas. 5 años invirtiendo en el sector cripto, 4 desde que subimos nuestra primera publicación en redes cuando casi nadie hablaba de esto. Desde entonces hemos tenido un objetivo claro: ayudar a más de 1 millón de personas a entender el sector cripto para que puedan invertir con seguridad, con criterio y con libertad. Porque sabemos que ahí fuera hay miles como nosotros, inconformistas, con ganas de tomar el control de su dinero y de su vida. Personas que no se resignan, que ya no creen en promesas vacías ni en un sistema que lleva años podrido. En este camino hemos vivido de todo. Nuestras primeras mentorías privadas en 2021, cuando hablar de Bitcoin en la calle era como hablar en otro idioma. Organizamos el primer gran evento cripto en España, reuniendo a referentes de todo el país en plena pandemia. Y sí, también montamos un evento en Ibiza con todos los holders de nuestra colección de NFTs, los Cryptocrats. Y lo que pasa en los Cryptocrats se queda en los Cryptocrats. Pero no todo ha sido fiesta. También estuvimos ahí en lo más duro, cuando el mercado se desplomó en 2022 y 2023. Y los expertos desaparecieron. Cientos de personas fueron abandonadas y nosotros abrimos las puertas. Aceptamos a decenas de alumnos de forma gratuita simplemente porque nadie más quiso ayudarlos. No lo hicimos por imagen, no lo hicimos por estrategia, lo hicimos porque era lo correcto. Porque esto no va solo de invertir, va de valores, de comunidad, de estar incluso cuando nadie más está. Y en medio de todo eso también hemos visto algo increíble. Gente que empezó sin saber qué era una wallet, un monedero, y hoy gestiona su capital con criterio. Personas que venían con miedo y hoy invierten con seguridad y con una visión tremenda a largo plazo. Porque aquí no enseñamos a especular, enseñamos a construir. Y por eso podemos decirlo bien claro: sin miedo, somos la academia cripto con más experiencia en español. Ni un solo día desaparecidos, ni con el mercado en máximos ni en mínimos. Siempre aquí, con transparencia, con humildad y con una comunidad que no para de crecer. 5 años se dicen pronto. Pero lo importante no es el pasado, es que esto no ha hecho más que empezar, porque ahora empieza lo bueno. Y la pregunta ya no es si nosotros vamos a seguir aquí, eso está claro. La verdadera pregunta es: ¿vas a ser tú parte de esta historia? Porque si estás aquí no es casualidad, y quizás este sea tu momento. Un abrazo descentralizado y ahora sí, empezamos. Muy buenas, familia, bienvenidos, bienvenidas a este tercer día de directo. Primero de todo, ¿se nos escucha bien? ¿Se nos ve bien? Lo quiero ver ahí en el chat. Ponerlo ¿Sí? por el chat. Súper genial. Ya sabemos lo que ha pasado. Había un complot entre el Estado, el gobierno y sobre todo Hacienda, que ha apretado fuerte para que este directo no saliera bien, no se viera. Así que lo hemos conseguido superar contra todo pronóstico y estamos aquí hoy, tercer día y más importante, para daros el máximo valor. Al final, a lo que nos dedicamos 100% es a saber invertir en criptos y a saber formar a gente para que también aprenda y despierte, que es lo más importante. Así que mil gracias también. Y además quiero compartir pantalla porque con todo esto os quiero agradecer, sin ninguna duda, todo el apoyo que nos habéis estado dando estos días, tanto por mails que nos enviáis, la publicación de ayer que habían 1000 comentarios diciéndonos pues, que estabais encantados con la formación, que os había ayudado a despertar y a entender un poquito más todo este sector, que en 2 días habíais aprendido un montón. Así que de verdad, mil gracias, ha sido una pasada. Y hoy lo vamos a rematar con una clase con infinito valor, ¿no, Kevin? Totalmente. Vale, vamos a empezar rápidamente a hacer un pequeño repaso de qué hemos visto en estas 2 primeras clases para luego continuar con esta. Pequeño apunte. En el zoom, para que veáis todavía con más calidad, podéis hacer la pantalla en grande. Si le dais a expandir el zoom, ¿vale? En vez de tenerlo minimizado, le dais a expandir, lo veréis con todavía mucha más calidad. ¿Sí? Así que vamos a ver de manera súper rápida, en 5 minutos, qué hemos estado viendo en estas 2 primeras clases. Lo primero de todo, estuvimos viendo cómo a lo largo de los últimos años, en los últimos 10 años, nuestro poder adquisitivo no ha parado de caer. Es decir, con el mismo dinero podíamos comprar muchas menos cosas. Y de hecho, aquí tenemos una comparativa que desde 2015 a 2025, si teníamos $1000 en 2015, necesitábamos 1359 ahora en 2025 para comprar lo mismo. ¿Por qué? Por una tasa de inflación promedio del 3,13%. ¿Pero qué estuvimos viendo también? Que esto es la inflación teórica, pero que realmente hay una inflación todavía mayor y que por tanto nuestro poder adquisitivo cada vez es mucho menos. Y las cosas, nuestro coste de vida, no solamente suben un 3%, sino que suben
como en estas noticias. Por ejemplo, el precio del alquiler en España registra un aumento del 15% solamente en el mes de agosto. O la cesta de la compra, que se dispara un 38,5% en España. O el precio de la vivienda, que se dispara un 12,7% en el último año, siendo la segunda subida más alta desde que hay registros. Por ejemplo, también pusimos este ticket del Mercadona de 2004, donde podemos ver algunos alimentos o productos de nuestro día a día que compramos y que estaban a unos precios que ahora nos parecen increíbles, pero es hace 20 años. Por ejemplo, una docena de huevos a 1 euro, un ketchup a 0,37, aceite de oliva a 2,90, y todo esto es por culpa de lo que hemos estado viendo, de esta inflación y sobre todo de esta impresión de dinero que hace que la inflación no sea del 3%, sino mucho más. ¿Por qué de mucho más? Por esta gráfica, que era súper importante, la M2. Repasamos muy rápido que la M2 es todo el dinero que hay en circulación en el mundo. Y como dato súper importante, que lo podemos ver, aquí dibujo súper rápido, que desde 2020, si lo vemos por aquí, vale, desde 2020 hay una impresión del 40% de todo el dinero que hay en el mundo. Desde 2020 hasta 2025, en 5 años, se ha impreso el 40% que hay en el mundo, que es una auténtica locura. Y por culpa de esto, la inflación no es del 3% como nos dicen, sino que es de mucho más. ¿Y por qué se imprime? Justamente por esto, porque la deuda cada vez es mayor dentro de los gobiernos. Aquí podemos ver cuánto tiempo se tardaba, por ejemplo, en el año 2000, en tener $1 trillón de deuda en los Estados Unidos. Y se tardaba aproximadamente 2 años. En 2010 se tardaba aproximadamente un año en tener $1 trillón de deuda. Y en 2020, en medio año, ya estaban teniendo ese $1 trillón de deuda. Entonces, como vemos que la deuda de los gobiernos no para de aumentar y que todos los estados se basan en deuda, necesitan imprimir sin parar dinero para pagar esa deuda. Y por eso perdemos poder adquisitivo. Y también estuvimos viendo esta gráfica, estos datos que son devastadores, y es que a una tasa de inflación del 8% aproximadamente, que es la que se estima que se tiene con la inflación teórica más esta impresión de dinero, un 8% al año, en 10 años, si ahora mismo cobráramos 2.000 euros, necesitaríamos 4.317 euros para tener el mismo estilo de vida, para poder comprar lo mismo, es decir, más del doble de aquí a 10 años. Y obviamente estuvimos viendo que es muy poco probable que los salarios aumenten el doble. Genial. Dicho todo esto, obviamente os pusimos en contexto porque es importante entender y despertar de lo que es la realidad del mundo. Pero esto no es para ponernos catastróficos, sino para que lo entendamos. La realidad es que hay una solución que existe ahora y que cada vez es más necesaria, pero hace tiempo que la está utilizando mucha gente. Recordadme ahí cuál era la solución. ¿La recordáis? En el chat, que quiero ver que estéis atentos, que hoy os viene tralla buena, ya veréis. ¿Cuál es la solución? Efectivamente, muy bien. La solución, efectivamente, es invertir tu dinero para proteger tu patrimonio, ¿vale? No es un caos que no podamos salir de él, sino que tiene una solución, ¿sí? Pero esta solución es importante saber en qué invertimos nuestro capital. ¿Por qué? Porque vimos precisamente que había activos interesantes para invertir, que era, por ejemplo, el SP500, el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Pero que si lo comparábamos contra la inflación que os ha enseñado antes Kevin, contra esa M2 que no para de aumentar las monedas en circulación de los dólares de Estados Unidos, hacía que en realidad la gráfica tenía una tendencia totalmente bajista. Y no solo pasaba con el SP500, sino que también pasaba con el precio medio de la vivienda, si lo ajustábamos, que también, aunque pareciera que obviamente alguien que compró un piso hace 10 años, a día de hoy lo ha rentabilizado, en realidad si lo comparamos contra la M2, contra la inflación, o sea, contra el dinero en circulación, sigue siendo bajista, ¿sí? O también el oro, que aunque sea un valor refugio con muchos años de antigüedad y con esa fiabilidad, también tenía una tendencia bajista contra esa inflación desmedida que estábamos viendo en los últimos años. ¿Sí? Pero ¿cuál era una de las soluciones? Y la realidad y con datos nos lo decía y lo habíamos visto estos días, Bitcoin. ¿Por qué era una solución? Porque si lo comparábamos contra este M2 y al ser un activo bastante joven y nuevo, pero que estaba dando tanto que hablar y también estaba dando tanta oportunidad para todos los que estábamos entrando y aceptando
que esto iba a cambiar las reglas del juego, si os fijáis, cuando lo ajustamos contra la M2, sigue una tendencia alcista que además tengo por seguro que no va a parar en el corto plazo. Así que todavía estamos en un momento inicial, como vimos en aquella gráfica, de que solo estábamos en el 3, 4, 5% de la gente que sabía o que había invertido en Bitcoin y en criptomonedas, ¿no? Recordamos que hice la pregunta de cuánta gente de vuestro alrededor invierte en Bitcoin o criptos. Muy poca, ¿no? Pues esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Dicho esto, también teníamos esta gráfica, ¿no?, que nos decía también con datos cómo Bitcoin desde el 2011 hasta 2024, únicamente en estos 3 años, 2014, 2018 y 2022, había sido el activo que no había sido el activo más rentable de estos últimos 11 años. Pero en cambio, en el resto, que si lo vemos aquí, en el resto, estos 3 primeros de aquí, estos 3 segundos, estos 3 de aquí y estos 2 últimos, Bitcoin ha sido el activo más rentable comparado contra pues, oro, contra bonos del Estado, contra activos inmobiliarios de Estados Unidos, contra equities, renta variable y todo, ¿sí? Así que los números nos decían que estábamos delante de un activo con mucho potencial en los últimos años, ¿sí? No solo eso, y es que hablamos de Bitcoin como esa referencia y esa criptomoneda, ese activo que es el principal del sector cripto, pero la realidad es que teníamos otras monedas como por ejemplo Ethereum y Solana que en cuanto a crecimiento medio anual de los últimos 5 años habían tenido un crecimiento más alto. ¿Por qué? Porque si sabíamos también gestionar bien nuestra cartera y diversificar en proyectos que también tienen mucho potencial y que tienen menos capitalización, podíamos sacarle aún más rendimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Genial. Y esto fue todo lo que estuvimos viendo en la clase 1. Y ya pasamos a la clase 2, que fue la de ayer. Y descubrimos el potencial que tenían las finanzas descentralizadas y cómo no solo podíamos ganar dinero comprando criptomonedas y esperando su revalorización, sino que podíamos generar rendimientos de entre un 60 y un 100% anual, gracias a las DeFi. Y lo estuvimos viendo de manera súper sencilla, literalmente en 30 minutos. Ayer pasamos de tener nuestro dinero en el banco tradicional a poder fondear una billetera, es decir, pasar ese dinero a una billetera descentralizada para poder operar con estos 5 sencillos pasos. Y una vez tuvimos estos pasos, pasamos al sexto, que fue el más interesante, que era generar nuestro primer sobresueldo con las criptomonedas. ¿Cómo lo hicimos? Pues con la estrategia del yield farming, que era una estrategia que, como estuvimos viendo también en directo desde cero y paso a paso, que compartimos pantalla y lo hicimos todos juntos, conseguir una rentabilidad con una pool o una farm como la que vemos abajo, la de Solana con USDT, de un 7% de rentabilidad mensual. Y esto contando que es una oportunidad de bajo riesgo, porque Solana es la tercera criptomoneda más importante del mercado y USDT, la moneda estable más importante del mercado. Con 2 activos tan consolidados estábamos generando ya esta rentabilidad mensual, que encima hicimos el interés compuesto y estuvimos viendo cómo podíamos literalmente doblar nuestro capital en un año. Estuvimos viendo más ejemplos también muy interesantes, obviamente esto ya de oportunidades de más alto riesgo, como por ejemplo esta de aquí, que generamos un 35% de rentabilidad en 2 días, gracias a aprovechar un buen momento en una buena oportunidad de yield farming, o esta de aquí también, que nos permitió generar un 62% de rentabilidad en menos de 2 semanas. Y también estuvimos viendo que no solo nosotros conseguíamos estas rentabilidades, sino que muchas personas que están con nosotros, como por ejemplo Larry, como por ejemplo Marta, Chevy, generando rentabilidades de un 12%, un 23%, un 11%, o por ejemplo Juan con 2 pools de un 19%, 16%, Marta con una pool de un 10% en 2 días, o por ejemplo Marta también aquí abajo un 13% en otra oportunidad en poco tiempo. Así que esto es todo lo que vimos durante estos 2 días y ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que vamos a ver hoy. Genial, por si no había sido poco todo lo que hemos visto estos 2 días, lo hemos resumido ahí en 5 minutos al grano para que lo tengáis también y recordemos y refresquemos esa parte que hemos visto durante estos días. Vamos con el menú del día de hoy, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? En primer lugar, vamos a ver cómo anticiparnos a las tendencias, es decir, cómo comprar esas criptomonedas que tienen más potencial de crecer en el corto medio plazo, ¿vale? En segundo lugar, buscaremos cómo multiplicar esas ganancias. Una de las maneras que vimos justo ayer fue con el yield farming y hoy os explicaremos cómo multiplicar esas ganancias
operando y además con esos beneficios que hemos sacado y además prácticamente con muy poco riesgo, ¿vale? Os explicaremos por qué. Y en tercer lugar, miraremos esas 3 fases del método que os hemos explicado durante estos días para cómo generar tu sobresueldo solo en 3 meses. ¿Sí? ¿Os motiva? ¿Con ganas? Genial, perfecto, top. Dicho esto, importante, hoy vamos también al final de la clase a sortear en directo el ganador del sorteo de un Ethereum, ¿sí? Así que ahora mismo está en $4.500 aproximadamente, así que esperar hasta el final porque ahí alguien será el ganador de más de 4.000 euros justo después de ver estos 3 días de clase, aparte de formarse, ¿sí? Vamos con todo, pues. Genial. Importante mencionar que es importantísimo estar en el directo para ser el ganador, ¿vale? No vale estar fuera, hay que estar en el directo y lo diremos al final de la clase. Así que, dicho esto, vamos ya con las narrativas. ¿Qué son las narrativas? Muy sencillo. Consiste en comprar criptomonedas anticipándonos al resto de inversores. ¿Cuántos de vosotros habéis visto alguna vez una criptomoneda que ha explotado y que se os ha escapado? Que mucha gente ha conseguido entrar en ella, pero que luego ya ha subido demasiado de precio. Yo casi todas, muchas veces. Vale, pues justamente en eso consisten las narrativas. En darnos cuenta qué criptomonedas tienen potencial, porque al final una narrativa es un conjunto de criptomonedas que se encargan o hacen lo mismo de una misma tendencia, por ejemplo, criptomonedas de inteligencia artificial, criptomonedas de meme coins, criptomonedas de finanzas descentralizadas. Pues todas esas criptomonedas que tienen un mismo propósito pertenecen a una narrativa. Narrativa de inteligencia artificial, meme coins, hay muchísimas. ¿Qué es lo interesante? Que si nos anticipamos a una narrativa antes de que se ponga de moda, nosotros podremos anticiparnos al resto de inversores. Y no nos pasará eso que estáis comentando por el chat de comprar más tarde que el resto, sino anticiparnos y cuando ya todo el mundo se haya enterado, nosotros ya estaremos en beneficios. Pero ¿cuál es el problema? Que las reglas del juego han cambiado completamente. ¿Por qué? Porque fijaos, esto es una gráfica que nos demuestra cuántas criptomonedas existen a día de hoy. Y sobre todo lo que hay que ver es la tendencia alcista, desde 2017 hasta 2025. En 2021, 2022 había muchas criptomonedas, pero no tantas. Por tanto, cuando el mercado subía, prácticamente todas las criptomonedas subían. Pero ahora mismo os hemos puesto ahí en rojo a la derecha, en pequeñito, cuánto es el total a día 1 de septiembre de 2025, cuántas criptomonedas hay en el mercado. Y se estima que hay aproximadamente 50 millones. 50 millones de criptomonedas. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? Que es mucho más difícil saber qué tendencia va a ser la ganadora y sobre todo qué criptomoneda va a ser la ganadora. No es lo mismo hace 5 años que había 5 veces menos de criptomonedas que si el mercado era alcista, pues probablemente pudiéramos acertar en una criptomoneda que fuera a subir. Pero a día de hoy es muy probable que si no acertamos en la narrativa, con un buen estudio y un buen análisis, hayan criptomonedas que estén subiendo y las nuestras no. Ahora mismo pasa literalmente eso. Unas criptomonedas suben y otras no. De hecho, fijaos en esta gráfica de aquí. Estas son las narrativas cripto que mejor lo hicieron en 2024, que más subieron. Podemos ver como claramente las dos más ganadoras fueron la inteligencia artificial, con un 2.940% de rendimiento de media, todas las criptomonedas de inteligencia artificial, y un 2.185% las meme coins, de media, ¿vale? ¿Por qué pongo esta gráfica? Porque quiero que os fijéis en las líneas que tenemos por aquí abajo, ¿vale? Principalmente, todo esto de aquí. ¿Lo vemos? Vale. Todas estas líneas de aquí abajo realmente representan narrativas que no lo hicieron tan bien como la inteligencia artificial o las memes. ¿Por qué es importante? Vamos a poner un ejemplo. Imaginad a Eric y a mí, 2024. Eric invierte en inteligencia artificial durante 2024 y yo invierto en una de las narrativas de abajo, por ejemplo en gaming, que quiere decir videojuegos dentro de la blockchain. ¿Sí? Si yo he estado durante 2024 invirtiendo en gaming, probablemente o esté igual o incluso en pérdidas o muy pocos beneficios. Mientras que Eric, invirtiendo en el mismo mercado y asumiendo el mismo riesgo que yo, está sacando muchísima más rentabilidad porque ha acertado en la narrativa. Porque esa narrativa de inteligencia artificial iba a estar en tendencia, iba a estar de moda, pero la mía no. ¿Se entiende la importancia de las narrativas?
Podemos estar invertidos en el mismo mercado, asumiendo el mismo riesgo, pero que Eric sea muy ganador y yo no. Y esto es la importancia de las narrativas. Sí, genial. Por eso mismo os voy a poner varios ejemplos. Fijaos, esto es un vídeo totalmente público que tenemos en YouTube hace 4 meses, que lo hemos marcado ahí en rojito. Y estuvimos hablando de una criptomoneda llamada SPX 6900, que en ese momento, pues, pensábamos que estaba en tendencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Fijaos que hemos marcado el 7 de mayo, que es el día de ese vídeo, y esta gráfica es a día de hoy. Una subida de esta criptomoneda del 161%. Y no solo eso, esto es a día de hoy. Esta criptomoneda nos llegó a dar una rentabilidad total del 342%. Otro ejemplo del mismo vídeo, 7 de mayo de 2025. Una criptomoneda llamada Hyperliquid, que en este momento estaba dentro de una narrativa que era tendencia, con su token Hype. Fijaos desde ese día, 7 de mayo de 2025, esta captura es a día de hoy, subida del 175%. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, una narrativa que estaba en tendencia. Más ejemplos también, totalmente público. Vídeo del 12 de junio de 2025. Estábamos hablando de algunas altcoins o algunas criptomonedas que estaban ganando toda la liquidez. Y comentamos una llamada Aero. Podemos ver el precio a $0,59. ¿Cómo la tenemos actualmente? En $1,27, es decir, una subida del 115%, porque pertenece a una narrativa que en ese momento estaba ganando mucha tendencia, que eran las finanzas descentralizadas dentro de Ethereum. Y también, por ejemplo, esta última, bastante más actual, que compartimos con los alumnos, el 22 de junio de 2025. Estuvimos comentando que había una nueva narrativa cripto con potencial y que tenía que ver, en la última frase, con las monedas estables y los protocolos de finanzas descentralizadas. Y aquí podemos ver, después de un mes aproximadamente, conseguimos un 184% en una de las criptomonedas que estaban dentro de esa narrativa. ¿Sí? ¿Se entiende el potencial que tienen las narrativas? No solo os queremos compartir, como siempre, las rentabilidades que podemos conseguir nosotros o que compartimos incluso con nuestros vídeos, sino que hay personas también que se pudieron aprovechar, que están con nosotros, de todas estas rentabilidades, como Mariela con un 117% para ENA, es decir, más de un por 2 con la última criptomoneda que hemos comentado. Por ejemplo, Vicente casi doblando en ENA, esa misma criptomoneda. Vicent, también compré ENA y AVE y nos dice que respectivamente cuando lo indicasteis, y la verdad que lleva unas subidas espectaculares. O Javier Hidalgo, que hizo 2 compras de ENA en 0,24 y luego 0,23 y ahora mismo un 33% de revalorización. ¿Y cómo se consigue todo esto? Justamente con la estrategia que estamos comentando, anticipándonos, sabiendo detectar, sabiendo leer cuáles son las narrativas del mercado, comprando en esos momentos y no cuando todo ya ha explotado y ya probablemente lleguemos tarde. Esto es súper importante. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Mi nueva realidad es ser inversora en cripto, 100%. Ya somos unos cuantos que estamos en este mundillo y ya verás que todos los que entréis lo vais a disfrutar una barbaridad. Dicho esto, hemos pasado ya a la parte de las narrativas que tienen potencial para a la hora de crear nuestra cartera de inversión y aprovechar esos rendimientos, pero vamos a la tercera pata de cómo nosotros le sacamos rendimiento a nuestro capital, ¿vale? Hemos hablado de narrativas, ayer hablamos de DeFi, del tema de yield farming, de cómo generar ese sobresueldo, y ahora vamos con el trading, ¿vale? ¿Cómo utilizamos el trading? He visto algunos en el chat que decían, ostras, pero qué miedito, algunas cripto, tal. Perfecto. El trading, lo interesante es, y si lo definimos en la forma más básica, se trata de comprar criptomonedas que están baratas, que están infravaloradas, que tienen un precio bajo, para luego venderlas más caras. O viceversa, luego entraré en ello, ¿vale? Y de esa manera les sacamos rentabilidad más en el corto plazo, sin tener que estar expuestos. Yo estoy en moneda estable, en USDT, entro en una moneda, como hemos visto en estos ejemplos, en ENA, en Hype, en Solana, entro cuando creo que está en un punto bajo, cuando hay miedo en el mercado, y cuando sube el precio, recojo mi capital y ya le he sacado una ganancia, ¿sí? ¿Cómo se ejecuta el trading como tal, ¿vale? Fijaros, esto es una captura de pantalla de uno de nuestros traders dentro de la academia, cómo compartía con todos los alumnos y explicaba diciendo, oye,
tenemos este patrón en esta gráfica, ¿vale? Aprendemos a leer las gráficas, aprendemos a significar, o sea, a entender qué significa cada una de las cosas que vemos aquí en pantalla y dice, ostras, se está creando este patrón que normalmente cuando llega a este punto suele dar la oportunidad, o sea, o suele pasar en el mayor número de probabilidad que el precio tenga un impulso al alza. ¿Qué quiere decir que el precio tenga un impulso al alza? Esta gráfica en concreto es de Bitcoin y en ese punto justo estaba en $108.000 por cada Bitcoin. Que tenga un impulso al alza quiere decir que en los siguientes días o semanas pueda subir a 110.000, 112.000 o $115.000 por cada Bitcoin. ¿Sí? Y compartimos esto y decimos, vamos a hacer una operativa de trading, ¿vale? Voy a entrar aquí en long, ¿vale? En este caso long viene de largo en inglés y significa que voy a entrar diciendo o invirtiendo a que el precio va a estar más arriba en los siguientes días, ¿vale? Utilizamos el par de Bitcoin contra USDT, os compartimos el enlace para que podáis ir directamente a esta operativa y ponemos la entrada exactamente en este precio, $108.435. Y ponemos 3 puntos, voy a marcar aquí un poco lo que estoy diciendo, ¿vale? Este es el punto de entrada, que es exactamente lo que hemos enseñado en la gráfica, $108.000, y escogemos 3 puntos de salida, ¿vale? Aquí tenemos el Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3. Take Profit es tomar beneficios. Entonces, como aprendemos a tener una buena gestión de riesgo, lo que hacemos es que no esperamos a que haya un por 2 en la criptomoneda para salir. No. Vamos tomando beneficio conforme el precio de la criptomoneda va subiendo. En este caso, ¿qué decimos? Perfecto, ahora mismo están 108.400. Voy a tomar beneficios un 33%, un tercio, en 109.855. Voy a tomar beneficios del siguiente tercio, del siguiente 33%, en 111.454. Y voy a tomar beneficios también del último tercio que me queda dentro de la operación en 113.400. ¿Sí? En ese punto, y además ponemos un stop loss. Un stop loss es porque no queremos que, o sea, ponemos una gestión de riesgo. En ese momento es, oye, si llega hasta este punto en la dirección contraria a la que yo he invertido, cierro la operativa porque sé que voy a perder pues, un 5% del capital, lo que sea. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa después? Fijaros, esto volvemos a compartir el gráfico unos días más tarde, fijaros que es la misma gráfica, que justo ha tenido un impulso al alza. Y tiene volatilidad el precio, ¿eh? No es que vaya directamente al punto hasta la tercera toma de beneficios. No, tiene volatilidad, sube, baja, nos pone ahí nerviosos, pero si entendemos por qué hemos entrado en esta operativa, estamos tranquilos, ¿sí? Así que cuando compartimos esto decimos, oye, se ha llegado hasta el tercer take profit. Esto justo es una captura de pantalla, de hecho, sale arriba de hace 7 días, 10 de septiembre, ¿vale? Con los alumnos. Se ha cerrado el TP3. Hemos tardado 10 días porque la primera captura de pantalla es del 31 de agosto, creo, pero operación 100% cerrada. Enhorabuena. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta aquí esta parte? Entramos en un punto donde Bitcoin está en 108.000, decimos, oye, creo que va a ir al alza, creo que va a crecer, y en este punto, cuando va subiendo, voy tomando beneficios, ¿no? Y ahí es cuando sacamos beneficio en esta operativa de trading, ¿sí? Esto, como lo hacemos con nuestro capital, lo que conseguimos precisamente es esto. No solo gana el trader de nuestro equipo que va compartiendo, Óscar, sino que también ganan personas como Carlos Amorós, que comparte una captura de pantalla donde dice que le ha sacado un 89%. Fijaros, de hecho, para que os hagáis una idea, ¿vale? Os lo marco aquí. Fijaros los 3 precios de entrada, este se ve quizás un poco más pequeñito, los 3 precios de entrada de las 3 personas que hemos compartido aquí una captura de pantalla, todos son justo cuando le dijimos, oye, en 108.400, 500 más o menos, minutos arriba, minutos abajo, horas delante, horas detrás, aprovechamos para entrar. Y todos van saliendo durante toda la operación cuando va subiendo el precio. ¿Sí? Y de esa manera, pues personas que al principio pueden pensar que esto era muy complicado, que entraron pensando que esto no era para ellos, al final decidieron comprometerse, empezar a hacer esto poco a poco y han aprovechado pues, para poder sacarle este rendimiento a esta operativa. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo con otra operativa, ¿vale? Esta operativa es en Bitcoin. Vamos a otro ejemplo de otra operativa. Esta operativa es del 3 de septiembre también del 2025. De hecho, justo sale aquí arriba, ¿vale? Compartimos este gráfico y decimos, ostras, fijaros, esto es un poco más técnico, pero hay aquí una línea de tendencia que justo la ha roto el precio de Ethereum, la ha roto subiendo, ¿vale? En este punto justo la ha roto.
Cuando se da este patrón y otros patrones que trabajamos dentro de la academia, decimos, hostia, aquí parece que puede tener un impulso, es decir, puede que el precio de Ethereum pase de $4.421 que está en este momento hacia esta dirección. Obviamente, con su volatilidad subiendo y bajando, ¿sí? Pero la idea es que en el corto plazo pueda subir. Entonces, ¿qué decimos? Oye, perfecto, vamos de nuevo a hacer una operativa de trading. Voy a entrar aquí otra vez en long, es decir, decido invertir a que el precio va a subir. En este caso el par es diferente, es Ethereum, ya no es Bitcoin, es la segunda criptomoneda más grande del ecosistema cripto. Y compartimos otra vez la entrada. $4.404 estaba en ese punto Ethereum. Y compartimos los 3 take profits, los 3 puntos de toma de beneficios, ¿no? ¿Cuáles son? Pues en 4.498, en 4.643 y en 4.894. ¿Sí? Cada uno de estos puntos voy a ir tomando beneficios. Y aquí pongo un stop loss que es para poner esa buena gestión de riesgo y no poder perder más capital del que quiero o del que estoy dispuesto a perder como tal. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? Justo aquí, si vemos, es justo las 2 capturas de pantalla donde compartimos que, oye, hemos alcanzado el primer take profit, perfecto, y en la otra captura de pantalla, que es esta de aquí, hemos alcanzado el segundo take profit. De hecho, aquí todavía nos falta llegar hasta el tercer take profit, ¿sí? Esto es súper interesante porque es una manera de poderle sacar un rendimiento extra a nuestro capital con parte del capital que tenemos destinado en cripto. Y de hecho, vale, importante, ¿vale? Esto, al final, son ejemplos de operativas, ¿eh? No todas las operativas en el 100%, y esto somos súper transparentes, no todas las operativas en el 100% salen ganadoras. Quiero decir, hay algunas que también perdemos, pero al final la clave en esto es tener disciplina, tener constancia y saber que si tú sacas más dinero, o sea, que sacas más operativas ganadoras que perdedoras, al final, a largo plazo, después de varios meses aprendiendo este tipo de operativa, puedes llegar a ser rentable, que es lo interesante. ¿Sí? No tenemos una bola de cristal para decir, no, todas las operativas del 100% las sacamos, sino que jugamos con que la probabilidad de ganarlas sea mejor, o sea, sea más alta si entendemos cómo funciona. ¿Sí? ¿Qué es lo guay? Que no solo nosotros, y esto lo vamos compartiendo, no solo nosotros aprovechamos este tipo de operativas, sino que fijaros, y además justo en este vídeo que os comparto es desde el 12 de septiembre, hace 5 días. Estos son todo personas, Antonio, que saca una captura de pantalla de un 128%, un 94%, Carlos Omorós, Bitmarta también compartiendo una captura en Ethereum, aquí a ver si carga, de un 35%. Todo esto son personas que pensaban a lo mejor que esto no era para ellos y que poco a poco, a base de entrar, entender cómo funciona, formarse y entender pues, que hay un mundo más allá de lo que nos cuentan en los medios de comunicación, se le puede sacar provecho. Y son personas normales y corrientes, ¿eh? No son personas que han nacido con un ordenador en las manos, ni personas que nunca o que siempre han estado en el mundo de la inversión o que son economistas. No. Son personas normales y corrientes como tú que estás viendo este directo, como yo, como Kevin, que hemos empezado en este mundillo, que hemos aprendido y que le hemos podido sacar rentabilidad. Fijaros, todo esto son personas todavía del día 12 de septiembre. 57%, 39%. Quiero decir, esto es posible, quiero decir, no es algo rarísimo, ¿vale? Es gente que ha podido aprovechar estas oportunidades. Así que es una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos y es de seguir pues, compartiendo todo este tipo de operativas, enseñando a la gente y que además incluso sean ellos los que puedan hacer este tipo de operativas. De hecho, justo aquí hemos pasado ya el día 13. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Genial. Perfecto. Súper. Vale. Y dicho esto, aquí estás una manera más de cómo generar ingresos gracias al trading en criptomonedas, ¿vale? Y ahora os hago esta pregunta. ¿Y si te digo que esto lo puedes hacer también sin poner tu capital? ¿Qué me diríais? Pues mejor. Porque soy pobre, no, hombre, no. Pero bueno, esto si aprendemos a invertir el día de mañana, no seremos pobres, no os preocupéis. Veo que algunos ya conocen de lo que estoy hablando. Y efectivamente, os cuento una de las realidades que existe para poder aprovecharse más de cuando entiendes todas las herramientas que existen en este sector para poder sacarle más rentabilidad a tu capital. Y son las cuentas de fondeo, que aunque tienen diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta, son una herramienta para apalancarse mucho sobre tu capital. ¿Por qué?
Para quien no conozca estas empresas de fondeo, básicamente el objetivo que tenemos con las empresas de fondeo es ganar dinero con un dinero que no es nuestro. ¿Por qué? Porque nos permiten, y estas son las 3 fases que utilizan, nos permiten entrar en esta empresa de fondeo, tenemos que pasar un examen que no es un examen tipo test ni de escribir, es un examen de que nos dan una cuenta en demo y nos dicen, oye, perfecto, tienes que conseguir un 5% de rentabilidad, un 10% de rentabilidad. Tú, como has aprendido la estrategia y la técnica para poder sacar ese rendimiento, la empiezas a operar y si consigues pasar ese examen, lo que hacen es que te permiten adquirir una cuenta de fondeo. Y en este caso son ellos los que te prestan ese capital. Hay cuentas más pequeñas de $5.000, de $10.000 y hay cuentas más grandes de 50.000, 100.000, 200.000, incluso más. ¿Sí? Una vez hemos adquirido esta cuenta, que tiene un pago relativamente pequeño, no, ni mucho menos la cantidad de 5.000 o 10.000, son cosas de 50, $100, empezamos a operar estas cuentas de esas empresas que nos dan este capital, ¿sí? Entonces generamos rendimientos, más o menos, y esto es importante, ¿eh? Mucha gente habla de rendimientos en el trading de un 15, de un 20% mensual, no es sostenible en el largo plazo. Lo que yo he conocido o hemos conocido de traders que son sostenibles son personas que sacan entre un 2 y un 5% mensual, meses mejores, meses peores, pero claro, aquí está el kit de la cuestión, ¿vale? Obviamente, ¿por qué te dejan este capital? Porque luego de este capital que tú estás generando, te dejan una cuenta y les generas un capital, les tienes que pagar una pequeña comisión y de esa manera ellos también ganan, ¿sí? Entonces, vamos a poneros un ejemplo, ¿no? Imaginaos que yo destino mi capital, que ahora mismo tengo pues $500 para hacer trading y le saco de manera normal, sin sobreoperar, sin tomar demasiado riesgo, un 3% de rentabilidad en mi cuenta. Mi ganancia mensual más o menos sería alrededor de unos $15, ¿vale? Que con interés compuesto pues iríamos mejorando, pero serían $15. En cambio, lo interesante de apalancarse sobre estas empresas que nos proveen de su capital, que nos dan su capital, es que si le sacamos un 3% a una cuenta de $10.000, estamos generando de media unos $300 al mes, ¿sí? Y el pago que tenemos que hacer para conseguir una cuenta de $10.000 es menos de 50, 70, 80 euros, literalmente, ¿sí? Pero es que imaginaos más. Perfecciono mi método, lo mejoro y empiezo cada vez a acumular más cuentas de fondeo o empiezo a hacer cuentas más grandes. Con el beneficio que estoy generando, con estos $300 de ganancia, me pago una cuenta más grande y cuando consigo tener cuentas más grandes de 100.000 y cuando perfecciono ese método, pues puedo llegar a rentabilidades de un 3% en una cuenta de 100.000 que ya hablamos de números mayores, ¿sí? Ese capital y esa ganancia la utilizamos, pues ¿para qué la utilizamos? Para pasarlo a nuestra cartera de inversión, a nuestras pools de liquidez en yield farming y así, poco a poco, ir haciendo la rueda más grande. Porque algo que piensa mucha gente cuando entra en el mundo de la inversión es, ostras, pero es que entro con 1.000 euros, con 2.000 euros. Es que no pasa nada, si es que se trata de hacer una bola de nieve que cada vez la hagamos más grande. ¿Se entiende hasta aquí? Importante para cerrar, ¿cuál es el riesgo? Me preguntaréis. Pues en este caso, y literalmente, el riesgo es cero. El riesgo es que tienes que pagar un examen para poder conseguir esa cuenta, pero si fallas, el dinero que te ponen ellos, esos 10.000 euros, si fallas y pierdes la cuenta, únicamente pierdes el acceso a esa cuenta, pero no pierdes tu dinero. Y esta es literalmente una de las mejores oportunidades para cuando se aprende a hacer trading, conseguir sacarle bastante más capital a tu propio patrimonio. ¿Sí? Buenísimo. Vale. Vamos a bajar el ritmo, que estamos dando un montón de información que encima es vital para conseguir estos rendimientos que estamos hablando, para conseguir ese sobresueldo. Vamos a repasar súper rápido en 2 minutos las 2 estrategias que acabamos de comentar. Lo primero, hemos estado hablando de las narrativas. ¿Qué eran las narrativas? Conseguir comprar criptomonedas antes de que exploten, antes de que llegue el resto de inversores. Ser los primeros en comprar esos proyectos para así aprovecharnos de esa rentabilidad. Es decir, conseguir hacer esto para duplicar nuestras ganancias, como hemos visto en la mayoría de proyectos que hemos ido comentando. Y en segundo lugar, que acaba de comentar Eric, la estrategia de trading. Esa estrategia para comprar barato, vender caro, incluso con el capital ajeno gracias a las cuentas de fondeo. Y con esto que conseguimos multiplicar nuestras ganancias con menos riesgo. Porque nosotros no tenemos que poner nuestro capital, sino que nos apalancamos de ese capital ajeno. ¿Entendido todo esto de las estrategias hasta aquí? ¿Sí?
Yes, genial. Pues ahora os hago una pregunta. ¿A quién le gustaría dominar estas 3 fases que hemos ido viendo durante estos días para generar entre un 5% y un 10% mensual? A mí, yo. Vale. ¿Y cómo sería tu vida si consiguieras generar esta rentabilidad de entre un 5 y un 10% mensual? Que en función del capital invertido pueden ser 300, 500, 1000, 2000, 5000 euros, depende de cada uno. ¿Cómo sería vuestra vida? ¿En qué invertiríais ese dinero? ¿Cómo lo gastaríais? ¿Más tranquilo? Genial, mejoraría mi vida. En libertad, qué bueno. Más inversión en mi hija, lo reinvertiría. En vivir, en tener más tiempo, libertad. Buenísimo, buenísimo. Pues todo esto que hemos estado viendo para generar estas rentabilidades y conseguir ese primer sobresueldo, se puede conseguir, aunque no sepas nada, aunque empieces de cero, aunque te haya parecido un poquito complicado todo lo que hemos visto a lo largo de estos días, porque lo has estado viendo. No solo nosotros lo conseguimos, sino que te hemos enseñado ejemplos reales de personas que estaban en tu misma situación, igual que nosotros estuvimos hace 5 años, y con constancia y esfuerzo se pueden conseguir este tipo de resultados. Y de hecho, te quiero decir que todo esto lo puedes conseguir con 30 minutos al día, porque nos encanta ser súper sinceros. Si le pones la actitud necesaria y la constancia a lo largo del tiempo, dedicando esos 30 minutos al día, puedes conseguir este tipo de rentabilidades y conseguir ese sobresueldo. Pero obviamente se necesita el compromiso. Por eso te quiero hacer ahora la pregunta más importante de todos estos días, la pregunta más importante que hemos hecho, y es: ¿quién se compromete a dedicar 30 minutos al día para generar entre un 5% y un 10% mensual? Escribidme yo por el chat. Os leo por aquí. Yo. No me da tiempo ni a leeros, ¿eh? Buenísimo. Me encanta ver ese compromiso. Genial. Y aquí nosotros también somos sinceros. Nos encanta diferenciar las personas que dicen de las personas que hacen. Se puede ahora mismo estar en esta clase, decir que queremos comprometernos, pero realmente hay que dar ese paso. Hay que hacer. Por eso mismo, estos primeros 30 minutos, para conseguir llegar a generar ese sobresueldo y poder generar entre un 5 y un 10% mensual y poco a poco ir haciendo más grande la bola de nieve, queremos que la dediques en esta primera sesión de diagnóstico en la que analizaremos tu caso y crearemos un plan para ti y ver si te podemos ayudar. Vais a tener un link en el chat que acaba de enviar el equipo para poder reservar esta sesión de diagnóstico. Incluso tenéis el QR también en la pantalla. Como digo, para dedicar esos primeros 30 minutos, analizar tu caso y crear un plan para ver si te podemos ayudar a generar ese primer sobresueldo. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? En primer lugar, analizar tu caso y saber a qué estrategia le puedes sacar más provecho de todas las que hemos ido viendo. Además, estudiaremos tu potencial para ver cuánto puedes llegar a generar. Cada persona es un mundo y por eso veremos cuánto puedes llegar a generar tú mismo. Y en tercer lugar, definiremos un plan de acción para empezar a ganar desde ya, desde esa misma sesión. Y te preguntarás, ¿para quién es esta sesión? Pues es para personas como Miguel, que dejó de trabajar en su momento, en su empresa, para dedicarse a tiempo completo al sector de las criptomonedas y después de un tiempo de formación y de trabajo, vive de sus propias inversiones. Pasó de una vida de monotonía a ser dueño de su tiempo y dedicarse a un sector que le dedica muchísimas horas y le apasiona. O, por ejemplo, para personas como Carmen, que buscaba otras fuentes de ingreso a su jubilación dedicándole poco tiempo, esos 30 minutos al día, cada uno lo que pueda. Invirtió parte de sus ahorros para generar ingresos recurrentes y además mejorar su calidad de vida, y no solo eso, sino que pudo pagar la universidad de sus hijos. O para José, que aquí lo podemos ver con Eric en el campo del Sevilla, espero que no haya ningún bético por aquí. José, que es funcionario, que buscaba generar ingresos extra a este sueldo que te da ser funcionario, pero que es completamente estable. Y gracias a formarse con nosotros, pues ha conseguido obtener un sobresueldo de manera sostenible y, sobre todo, pues tener más tiempo libre y dedicarse
esos caprichos que siempre le han gustado. ¿Y qué tenían en común todas estas personas? Que tenían el perfil y el compromiso para poder darles acceso a la lanzadera. Y esto es lo que queremos hacer contigo. Si en esta sesión vemos que te podemos ayudar, te daremos la posibilidad de acceder a la lanzadera. Dicho todo esto, seguro que muchos de vosotros preguntáis precisamente qué es esto de lanzadera, ¿no? Pues es nuestro programa de acompañamiento más exclusivo, ¿vale? Después de 5 años como academia, desde que empezamos hace 5 años a formar a personas y a entender cómo funcionaba este sector, pues hemos ido mejorando poco a poco y hemos creado este programa de acompañamiento para personas que están comprometidas y que tienen ganas de sacarle provecho a este sector y que son pues, inconformistas con el día a día de lo que están viviendo a día de hoy. ¿Y qué es lo que vas a conseguir precisamente con este programa de acompañamiento a la lanzadera? Vamos a conseguir generar un sobresueldo gracias a la inversión en criptomonedas, ¿vale? Y lo vas a hacer en menos de 3 meses, sin invertir mucho tiempo, porque para eso ya lo vamos a destinar nosotros, a formarte y a hacerte crecer mucho más rápido, sin arriesgar tu situación financiera, porque vamos a jugar una buena gestión de riesgo y además, aunque no sepas nada a día de hoy. Muchas personas de las que habéis visto en pantalla y personas como Carmen, como Iñaki, con personas que están aquí, todos al principio se pensaban que no podrían conseguirlo porque no sabían nada y no entendían. Y poco a poco han sabido cómo poderle sacar provecho a este sector, ¿sí? ¿Y cuál es precisamente el método que utilizamos? Porque al final esto se trata de entender que hay una metodología que si seguimos estas fases y si te comprometes a poner esos 30 minutos al día, nos acompañas, nos sigues y eres crítico con toda la información que te damos, vas a poder conseguirlo. ¿Cómo lo hacemos? En la primera fase vamos a crear tu cartera de inversión. ¿Y esto qué significa? Empezaremos desde lo más básico, desde el paso cero, desde cómo entender cómo funciona el sector cripto, por qué Bitcoin tiene tanto potencial, por qué Ethereum tiene potencial, y con todo eso sentaremos las bases. Empezaremos a explicaros cuáles son todas las herramientas para que podáis empezar a entrar dinero al sector cripto de la manera más eficiente posible. Empezaremos a entender qué herramientas de seguridad necesitamos precisamente para no perder ese capital, que es lo fundamental. Una vez hagamos eso, os enseñaremos las herramientas donde podáis guardar vuestro capital, las herramientas donde podáis intercambiar estas criptomonedas. Luego pasaremos a la parte que es clave, que es analizar proyectos. Os enseñaremos cómo analizar proyectos. ¿Por qué vimos que en ese momento ENA tenía potencial? ¿Por qué vimos que en ese momento SPX 6900 tenía potencial? Pues porque entendimos cómo analizar ese proyecto. Y una vez hemos aprendido a analizar los proyectos, pasamos a crear tu cartera de inversión. De esa manera ya tienes tu cartera de inversión creada y poco a poco a largo plazo le vas sacando rendimiento a ese capital. Cuando hemos cerrado esta primera fase, ya tenemos la cartera de inversión creada, ya estamos expuestos al mercado y estamos esperando que poco a poco vaya teniendo revalorización nuestra cartera. ¿Qué podemos hacer? Pasar a la segunda fase, ¿sí? Porque está muy bien que tengamos la cartera creada, pero imaginaros que pillamos un momento de tendencia lateral. En ese momento, si Bitcoin vale 110.000 y se quedan 110.000, pues bueno, vamos a esperar hasta que suba más. Pero ¿qué podemos ir haciendo? Segunda fase. Entramos en la parte de finanzas descentralizadas. Nos centramos en cómo generar ese sobresueldo con tus cripto. Aprenderás todo lo que vimos el segundo día de cómo hacer un yield farming, qué criptomonedas escoger, cómo poner los rangos, qué pasa si se va por abajo, qué pasa si se va por arriba, por qué generamos aquí un 7 y aquí un 20 y aquí un 3 y aquí un 25, no lo sé. En esa fase asentamos todo eso para que las criptomonedas que hemos comprado y hemos creado la cartera en esta fase 1, le empecemos a sacar una rentabilidad extra cada mes. ¿Qué hablamos ahí? Pues ese entre un 5 y un 10% mensual, ¿sí? Y una vez tenemos esa parte de nuestra cartera generando rendimientos mensualmente, pero prácticamente cada día, cogemos esas ganancias y pasamos a la fase 3. Y en la fase 3, como pone aquí, vamos a multiplicar tus ganancias con capital ajeno. ¿Qué es lo que enseñaremos aquí? Enseñaremos trading, enseñaremos el paso a paso, una metodología súper sencilla de cómo detectar buenos puntos de entrada, cómo aprovecharlos y cómo sacarle provecho. Y además, con esas ganancias, os enseñaremos cómo entrar en una cuenta de fondeo, cómo tener más capital, cómo utilizar ese capital ajeno para
multiplicar tus ganancias. Y así cerramos esa fase. No ponemos en riesgo nuestro dinero porque estamos utilizando ganancias tanto de la fase 1 como de la fase 2 para apalancarnos y sacarle un rendimiento extra. Y de esa manera tenemos una buena gestión de riesgo, ¿sí? Y así es como cumplimos las 3 fases que, de hecho, es lo que hemos visto en estos 3 días. ¿Qué vimos el primer día? Cómo crear tu cartera, por qué Bitcoin tenía potencial, por qué estaba creciendo, por qué no paraban de entrar instituciones, por qué había entendido el mundo que Bitcoin estaba cambiando las reglas del juego. En la segunda fase, ¿qué vimos el segundo día? Toda esa parte de yield farming, cómo sacarle un rendimiento extra a nuestro capital entre ese 5 y ese 10% mensual. Y luego hemos pasado al día de hoy, donde hemos explicado cómo aprovechar y cómo apalancarte sobre capital ajeno para sacarle aún más rentabilidad a tu capital. ¿Sí? ¿Tiene buena pinta hasta aquí? ¿Tiene buena pinta hasta aquí? Genial. Pues vamos a seguir viendo qué incluye la lanzadera. Hemos visto todo el método que vamos a seguir para conseguir nuestros objetivos. Pues, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué incluye? En primer lugar, tenemos la academia cripto más completa de habla hispana. Tenemos todos los ámbitos dentro del sector cripto que os podáis imaginar, de todo tipo. No solo hablamos de DeFi, de yield farming, de analizar proyectos, de buscar el portafolio perfecto, de hacer trading. Tenemos todo el ámbito o todos los sectores que hay del ámbito cripto. ¿Y cómo lo tenemos? Pues tenemos, en primer lugar, contenido grabado que está hecho de manera breve y directa para poder ir al grano y que está disponible 24/7. Se puede ver en cualquier momento. Además de esto, tenemos una sesión en directo semanal y esto es importante, la hacemos en directo para poder estar al 100% actualizados del mercado. El mercado cripto se mueve muy rápido, hay todo el rato actualizaciones, hay nuevas tendencias, por eso cada semana nos juntamos todos para estar en directo 100% actualizados de todo lo que está pasando. Y por último, todo el contenido grabado, hay actualizaciones ilimitadas. En cualquier momento, si hay algo nuevo que se tiene que actualizar, tenemos esa actualización y lo tenemos dentro de la academia para poder verlo actualizado de manera ilimitada. ¿Qué más tenemos? La comunidad de Discord, donde estamos en contacto todas las personas, todos los alumnos y todos los profesores, que no solo estamos Eric y yo, sino que somos un equipo de 5 profesores para, en primer lugar, como pone aquí, la resolución de todas tus dudas en el mismo día. Puedes preguntar cualquier duda que tengas que en ese mismo día se va a resolver, no solo por nosotros, sino por todos los profesores del equipo que estamos 24/7 pudiendo resolver todos estos problemas. Además, también tenemos una sesión de soporte semanal añadida a esta sesión que hemos visto antes para que en directo puedas preguntar cualquier duda, podamos solucionar cualquier barrera que tengas, cualquier problema, sobre todo esas primeras veces, primeros envíos, primeras transacciones, primeras farms de yield farming, primeras operativas de trading, todo esto se puede entrar en directo para hacer ese soporte y así conseguir tus objetivos mucho más rápido. Y en último lugar, algo que nos encanta, humanizar este sector, es estar rodeado de personas con las mismas inquietudes y objetivos que tú. Poder compartir no solo formación y conocimiento, sino hacer networking, crear relaciones y realmente estar junto con personas que hablan el mismo idioma y que realmente están apasionados por el mismo sector. Y por último, ¿qué más incluye la lanzadera? La operativa en directo. Tenemos operativa de trading para copiar y pegar nuestras operativas. Sobre todo, pues para todas esas personas que penséis que las cuentas de fondeo para conseguirlas o esto del trading es súper complicado o hay que ser un experto, al principio, desde el primer momento, tenemos nuestra propia operativa para que se pueda copiar y pegar. Lo mismo tenemos con el yield farming. Nosotros compartimos nuestras oportunidades de yield farming para que desde el primer minuto se puedan copiar y pegar. ¿Qué compartimos también? Nuestras criptomonedas con potencial antes de que exploten. Todo esto que hemos visto de las narrativas, cualquier criptomoneda que veamos que tiene potencial, cualquier narrativa que veamos que se está poniendo en tendencia, todo esto lo compartimos siempre antes por la lanzadera. También tenemos airdrops de criptomonedas con tutoriales paso a paso en vídeo para poder obtener criptomonedas gratis. Y por último, análisis de mercado semanal, tanto de Bitcoin, que es la más importante y por eso el mercado se mueve en función de lo que haga Bitcoin, pero también de vuestras criptomonedas que tengamos del portafolio vuestro y en conjunto que hayamos hecho. Visto todo esto, repaso rápido de todo lo que incluye la lanzadera. En primer lugar, el método que ha explicado Eric de 3 fases para ganar tu sobresueldo en menos de 3 meses.
En segundo lugar, acceso durante 6 meses a la Academia de CryptoProfe. Acceso durante 6 meses a la comunidad de Discord de CryptoProfe. Y por último, acceso durante también 6 meses a toda la operativa nuestra que hacemos en nuestro día a día de trading, yield farming y esas criptomonedas con potencial. Top, perfecto. Oye, importante esto, hablamos de menos de 3 meses porque el objetivo es que en los primeros 3 meses de la formación hayáis consolidado todos los conceptos tranquilamente, poco a poco, y de hecho lo hacemos en grupos reducidos, únicamente los que habéis entrado en esta edición, precisamente para que todas las preguntas sean del nivel al que estamos poco a poco avanzando semana a semana, ¿vale? Luego ya sí que entramos con gente que lleva más tiempo, que nos siguen acompañando y que ahí pues pasamos a la segunda fase donde consolidamos esos conceptos, y por eso decimos que estamos 6 meses con vosotros, 3 meses de consolidación de todo y luego 3 meses más para llevar a la práctica todo lo que hemos visto, para seguir aprovechando las oportunidades que os vamos compartiendo como las que hemos enseñado aquí y para así acabar de consolidar todo lo que tenéis que aprender, ¿vale? Importante que he visto ahí miedo a no dar el perfil. Han entrado personas de todo tipo de perfil. Personas que viven en España, personas que no viven en España, personas más mayores, personas más jóvenes, personas que no tenían un ordenador y no habían tocado nunca un ordenador y han aprendido a hacerlo, personas que le tenían más miedo a la inversión, personas que ya sabían de economía y que han sumado totalmente conocimientos en la parte cripto, y todos tenían una cosa en común, y era el compromiso a querer aprender sobre todo este sector que estaba revolucionando las finanzas y que no te lo van a decir ni en los medios de comunicación ni el gobierno, pero es la realidad de lo que estamos viendo a día de hoy. ¿Sí? Así que esa parte, guay para que lo tengáis en cuenta. Dicho esto, importante, fechas, que seguro os preguntáis. Efectivamente estamos en un momento tremendo del mercado, nos viene a llegar una fase alcista brutal, van a bajar los tipos de interés a nivel macroeconómico, y eso normalmente es un catalizador brutal para que los mercados exploten, y más los mercados de activos de más riesgo. Así que, apertura de plazas. Bueno, sé que muchas personas ya están agendando llamada, de hecho tenemos una barbaridad, tenemos reventados los calendarios estos días, así que importante, fechas, abrimos ahora. Desde ahora vamos a estar haciendo llamadas todos estos días hasta la semana que viene, porque cerramos plazas el miércoles 24 de septiembre. ¿Sí? Importante, si tienes dudas, si no tienes claro si es para ti, si no es para ti, agenda. La llamada es totalmente gratis y ahí nos comentas tu situación, vemos si es para ti, si te podemos ayudar, si cuadra, y si es así, te lo diremos. Y si no es para ti, no te preocupes, habrás destinado, habrás invertido 30 minutos de tu vida a conocernos, a saber un poco más y así ver si esto es para ti, ¿vale? Importante que si os lo estáis pensando, intentar no tardar mucho, porque seguramente van a ir cerrándose poco a poco las llamadas y nos gustaría, pues en la medida de lo posible, cerrar las plazas de cara a la siguiente semana, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser el inicio de la formación? Súper importante, ya, literalmente en 13 días. El día 30 de septiembre, esa semana empezaremos ya con las clases, empezaremos a meterle caña. Antes de eso os vamos a dar unos vídeos importantes para que os vayáis viendo y vengáis lo más preparados posibles de cara a la primera clase, y así podamos darle caña al final de año, que normalmente siempre se habla de un ciclo alcista, siempre el rally navideño. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Importante, muchas preguntas. Muchas personas preguntan, ¿cuánto cuesta la lanzadera? Pues os quiero ser súper sincero con esto. Hemos hecho varias formaciones precisamente pues para tener el máximo de contenido y el máximo de formación para luego poder enseñároslo a vosotros. De hecho, algo de lo que no ha comentado Kevin, pero cuando nace una nueva rama, algo importante dentro del sector cripto, metemos algún módulo de eso en concreto, porque es una formación viva y es un mundo totalmente vivo, entonces nos empapamos de eso para traeros la mejor información al momento, ¿vale? Entonces, hemos hecho formaciones como, por ejemplo, estas que veis aquí en pantalla, Máster en Blockchain Management. Os pongo ejemplos de formaciones. Máster en Blockchain Management por la GBSB Global. 14.640 euros es su precio. Tenemos también el Máster de Formación Permanente en Tecnologías de Blockchain de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. De hecho, la universidad donde estudié yo. Y aquí nos cuesta 8.900 euros. Y por último, hemos comparado también con este máster de la IEB que cuesta 9.000 euros. Máster online de blockchain e inversión en criptoactivos. Y no os voy a engañar, o sea, no dan mala información, no es información que sea mentira, pero la realidad es que no es una información práctica. Es decir, es muy técnica, pero no se centran en esa parte donde, desde que yo empecé hace 5 años a invertir, me hubiera gustado que me acompañaran a mí.
y es en ir a la práctica de cómo invertir, en entender que somos personas que no somos economistas, que no somos tecnólogos, que queremos entender de la manera más fácil y sencilla, como hemos hecho estos 3 días, cómo invertir de manera fácil en el sector cripto. Y por eso nos hemos centrado 100% en que nuestra formación sea práctica y con un acompañamiento totalmente práctico, mano a mano, semana a semana, creciendo para sacar el máximo provecho, ¿sí? Así que dicho esto, obviamente nuestra formación podría valer pues, lo mismo que valen cualquiera de estas formaciones por todo lo que damos, no tengo ninguna duda, y por el acompañamiento que damos. Pero la realidad es que vale mucho menos que esto. No vale ni 10.000, ni 7.000, ni 6.000 euros, ¿sí? Vale mucho menos de esto. Por el otro lado también te digo, es una formación donde estamos 6 meses mano a mano con vosotros, en grupos reducidos, donde tenemos un montón de equipo en la academia, que nos centramos en que si realmente dais el ok y tenéis el compromiso para poder entrar y os vemos con todas esas ganas de poder entrar, nos vamos a involucrar al 200%, como hemos hecho todos estos últimos años y no hemos desaparecido nunca, para que consigáis vuestros objetivos, tus objetivos. Y obviamente en eso pues no es una formación ni de 500 ni de 1.000 euros. Quiero ser súper claro y súper transparente con eso. ¿Sí? Así que si tenéis dudas de esto, no os preocupéis. En la propia llamada, como hay diferentes también tipos de financiación, depende de dónde viváis, os explicarán todo y os explicarán las metodologías de pago, cripto, tarjeta bancaria, transferencia. No os preocupéis, ¿vale? Os lo vamos a explicar todo en la llamada. ¿Sí? Y ahora, por si fuera menos, ¿vale? Con todo esto, algo que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo es que, aparte de que siempre nos encanta dar un paso más, es que hay mucha gente que entra con miedo, y de hecho el primer día hablabais mucho, hostia, pero Hacienda, hostia, pero el gobierno, hostia, pero no sé qué. Os hemos hecho un módulo específico de fiscalidad por un experto en fiscalidad que precisamente ha juntado todos sus conocimientos en este tiempo para haceros un módulo donde os enseña cómo poner y sacar dinero del sector cripto y cómo gestionarlo de la manera más eficiente a nivel legal. Porque sé que puede ser al principio un miedo o una objeción que pueda tener mucha gente, pero es que la realidad es que vamos a centrarnos en sacarle rendimiento, y además con este módulo aprenderás a poder eficientar al máximo este tipo de operativa. ¿Sí? ¿Qué más? Si reserváis ahora y además accedéis a la lanzadera, pues os vamos a regalar también un kit de herramientas que es esencial desde el primer momento para llevar, por un lado, un seguimiento y un control bueno de vuestras inversiones, es decir, un Excel para llevar toda la operativa de trading, un Excel para llevar una operativa de yield farming, Excel para llevar un seguimiento de nuestro portafolio. No sirve de nada empezar a invertir y luego ir con todas las inversiones por ahí desperdigadas, no saber cuánto estoy ganando, cuánto no. Pues todo esto os lo regalamos como un kit de herramientas. Y no solo para llevar un seguimiento, sino también para analizar el mercado como un profesional. Todas las herramientas que nosotros utilizamos para analizar el mercado, para ver las tendencias, para analizar ciertas criptomonedas, todas estas plataformas os lo damos entregado junto a los Excels para que desde el primer momento podáis empezar a invertir como un verdadero profesional. Seguimos. También, si reservas ahora, ¿vale? Y al final entras dentro de la lanzadera, a todas estas clases, tanto las grabadas como las que veamos en directo, te vamos a dar acceso vitalicio. No solo los 6 meses de formación, sino que eso te lo quedas para siempre, para que lo aproveches, y con un punto que para mí es súper interesante, que es que vas a poder recibir todas las actualizaciones que hagamos en los siguientes meses. Como hemos dicho, esta es una formación que al final del sector cripto dicen que un año en el sector cripto son como 7 años del mundo normal, y es que avanza tan rápido que es necesario que cada 3, 4, 6 meses estemos actualizando las formaciones. Así que en ese caso también, si reservas ahora, te vas a llevar tanto el acceso de por vida vitalicio como las actualizaciones que hagamos en los siguientes meses. Algo importantísimo también que vamos a regalar: un módulo desde el inicio de gestión financiera. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas personas llevan un poco de descontrol de sus finanzas personales, y desde el primer momento, si ponemos orden a eso y sobre todo nos enfocamos en los gastos, desde el minuto 1, reduciendo y viendo dónde tenemos sobre todo esos gastos que realmente son más tontos o que podríamos evitar, desde ese primer minuto, con este módulo de gestión financiera, ya estamos pasando a ganar, porque estamos dejando de perder dinero en un sitio que realmente no tenía sentido, controlar nuestros gastos y
justamente con ese dinero que vamos a dejar de gastar en otras cosas, podemos incluso sumarlo a nuestra inversión. Que si encima con nuestro método lo vamos gestionando bien, no solo lo dejamos de perder, sino que le podemos sacar rentabilidad. Top. Y clave, ¿vale? También un plan de contingencia, ¿vale? Una de las preocupaciones que hemos vivido en los últimos 5 años, y esto soy súper sincero, es que la gente cuando cae el mercado o cuando baja, la gente que está ahí explicando sobre cripto o hablando sobre cripto, muchos de ellos, lo vimos hace 3, 4 años, desaparecen. En nuestro caso no hemos desaparecido ni un solo día precisamente porque todas las personas que han confiado en nosotros y nos han acompañado durante el minuto 1 desde que nacimos hace 5 años, les hemos estado explicando precisamente cómo tener un plan de contingencia y cómo tener una buena gestión de riesgo para ni perder el capital cuando hay un mercado bajista y aún así para sacarle aún más beneficio durante un mercado bajista. ¿Por qué? Porque con el trading también puedes operar a que el mercado va a bajar en los siguientes días o meses. Y ahí hay una oportunidad brutal de poderle sacar beneficio. ¿Sí? Así que ahí os regalamos también ese plan de contingencia para poder seguir siendo rentable incluso en un mercado bajista. Luego tenemos este regalo también que a mí personalmente me encanta, porque nos hemos encontrado, incluso nosotros en nuestros inicios o con muchas personas que empiezan en este sector, y es ese sentimiento de exceso de información o de ya tengo una vida y no me da tiempo a investigar todo lo que veo en el sector cripto, a empezar y a analizar realmente en profundidad. Pues por eso tenemos también un taller de productividad hecho por un experto que lleva 10 años enfocándose en formar a personas e incluso a empresarios en productividad. Y este taller está enfocado con el objetivo de ganarle 4 horas a nuestro día sin dejar, obviamente, de hacer nuestra vida actual. No tendría sentido ganar 4 horas y tener que dejar todo, ¿no? Pero es para ganarle 4 horas siendo muchísimo más productivos y así tener desde el primer momento ese tiempo bien organizado para tener mi vida normal, que no tenga que dejar nada de mi vida para dedicar a las inversiones y poder dedicarle el tiempo necesario al sector cripto desde cero y poder sacarle todavía más rendimiento. Guay. Me encanta porque además me encanta conoceros a todos personalmente, el equipo con todos vosotros. Os recuerdo que todos estos bonus os los vais a llevar si agendáis ahora. Ahí tenéis el QR para poder agendar vuestra llamada y os regalaremos todos estos bonus que estáis viendo ahora, ¿vale? Este es brutal, mentoría 1 a 1 con nosotros. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una vida diferente, cada persona le puede destinar más, menos tiempo, porque cada persona tiene un capital diferente, tiene unas capacidades diferentes y por eso aquí nos centramos en crear tu plan y un portafolio de cara a los siguientes meses que encaje con tu perfil de inversor. Y así fijemos cuáles van a ser vuestros objetivos para que los consigáis en los siguientes meses. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué más os vais a llevar si agendáis y además entráis en la lanzadera? Una entrada para nuestro evento presencial, que esto nos encanta, lo he dicho antes, y es humanizar el sector. Nos conocemos, todos los alumnos, con todos los profesores, hacemos networking, creamos relaciones. Además, también nos formamos, obviamente, con invitados líderes en otros sectores de la inversión para conocer de otros mundos. Tenemos algún profe que incluso es profesor de bachata, así que, pero bueno, esas cosas se quedan por ahí. Entonces, lo pasamos bien, básicamente, y hacemos un evento que es top y también regalamos la entrada para pasar un día completo con nosotros. Y vamos con el último de los bonus que vamos a dar para todos los que agendéis ahora y entréis en esta edición de la lanzadera, y es precisamente lo que hablábamos antes. Estas cuentas de fondeo te permiten poder generar rendimiento con un capital que no es tuyo. Y en este caso, a todos los alumnos que entréis en esta siguiente edición de la lanzadera, os vamos a regalar una cuenta de fondeo de $7.500 totalmente gratuita. Cuando entréis aquí, la fase para poder pagar, para poder hacer el examen, os hacen pagar. Y en este caso os vamos a dar 3 intentos de examen totalmente gratuitos para que podáis probar hasta 3 veces hasta que consigáis vuestra cuenta de fondeo, ¿vale? Y en ese caso conseguís la cuenta, ya sea de $7.500 o más, si queréis más, para que podáis aprovecharlo, ¿vale? Así que a partir de aquí podáis empezar a crecer vuestro capital sin el miedo de primeras de tener que invertir capital en esos primeros exámenes de fondeo. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que te llevas si entras en la lanzadera. En primer lugar, la metodología de 3 fases para ganar ese sobresueldo mensual con las criptomonedas. Acceso, habíamos puesto
durante 6 meses tenemos un bonus para que sea de por vida al contenido grabado y sus actualizaciones. Ya hemos dicho que el sector cripto va muy rápido. También acceso durante 6 meses a la comunidad de Discord para preguntar cualquier duda, para estar en contacto con el resto de alumnos. Acceso durante 6 meses a toda la operativa y poder copiarla y pegar de trading, de yield farming y de esas criptomonedas y narrativas con potencial. Además, todos los regalos, módulo completo de fiscalidad, el kit de herramientas para poder llevar un seguimiento desde el principio y analizar el mercado como un verdadero profesional. Un módulo de gestión financiera para desde el primer minuto saber en qué estamos gastando de más y todo ese dinero poder dejar de perderlo, por así decirlo, en algo que no tiene sentido y poder invertirlo y empezar a ganar desde el minuto 1. Un plan de contingencia, esto es súper potente, para seguir siendo rentable en un mercado bajista. Un taller de productividad por un experto para ganar esas 4 horas al día sin dejar de hacer nuestra vida. La mentoría 1 a 1 para crear un plan y un portafolio específico para cada caso. El evento presencial para conocernos, para escuchar a otros ponentes, para formarnos, pasar un gran día. Y la cuenta de fondeo de regalo de $7.500 totalmente gratuita para empezar a operar con capital ajeno. ¿Sí? Así que, ¿cómo reservar? Lo hemos compartido varias veces, tanto el link en el chat o el QR que podéis ver en la pantalla. Genial, top. ¿Qué os está pareciendo hasta aquí? ¿Os está gustando? Bueno, creo que el chat estará desactivado, pero en todo caso, yo lo que sí que tengo claro y algo que me siento súper orgulloso junto con Kevin es de todo lo que hemos creado en estos últimos 5 años desde que empezamos con este proyecto y éramos 4 los que compartíamos ahí sobre cripto. Y es que hemos creado un movimiento, un grupo de personas inconformistas que han entendido que hay algo más allá de lo que sale en la televisión, de lo que realmente ponen los periódicos y de lo que los gobiernos les quieren hacer ver. Y es que han despertado, como hemos hablado siempre durante estos 3 días de formación, han despertado financieramente y han entendido que hay un potencial brutal fuera del sector del día a día que todo el mundo conoce. Y es por eso que os quiero compartir este vídeo, que es de experiencia de alumnos que han compartido con nosotros pues, este camino en la lanzadera. En mi opinión es de las academias con mayor material y mayor calidad humana para formarse con ellos. Estoy sorprendido de lo valioso que es este curso. Se ha aprendido el doble con ellos. Es que todo me parece que está todo muy bien hecho. El Discord. CryptoProfe es claro, es simple, es sencillo, se asemeja mucho a los valores que yo tengo. Recomendaría la lanzadera para todas aquellas personas que no tengan conocimientos o tengan un conocimiento muy básico y quieran dominar el básico y poderte mover con seguridad. Creo que es una formación top. Me han ido enseñando herramientas, estrategias y demás cosas que necesitas para poder meterte en este mundillo. Hombre, pues yo me sentía perdido en todo esto porque no tenía conocimiento de lo que era el tema este de las cripto y demás, lo tenía un poco perdido. Otra cosa que no sabía es la cantidad de cosas que había en el mundo este de cripto y la verdad es que pues aquí en la lanzadera hay mucho contenido de eso que yo era, vamos, para mí era súper desconocido todo y entonces está súper bien, muy completo. Hay muchas cosas que yo ni me las imaginaba, lo que se puede hacer con las cripto. Estoy más tranquilo, sé que tengo un equipo detrás que me protege y aparte que me da instrucciones para poder avanzar día a día. Aprendí operativas de yield farming, que prácticamente solo con esas operativas se pagaba la mensualidad del canal. Creo que esta puede ser de las mejores clases, Oscar, que he recibido. Me he sentido identificado con absolutamente todo lo con todo lo que has dicho. Veo que se enfocan actualmente, que ya estoy dentro de la lanzadera, se enfocan en que cada uno de los estudiantes aprendamos todo sobre el sector cripto desde cero. Mi paso por la lanzadera, súper bueno, lo recomiendo al 100% claramente. La forma que ves de ganar, la enseñanza, como que sin la lanzadera no lo hubiese hecho, porque la información es importantísimo y sobre todo, bueno, en estos momentos. Y a ver, si me he metido era porque lo necesitaba. Me dolía, pero
lo necesitaba. Con todo lo que están dando, pues sí, lo volvería a pagar, sin duda. Sí, la rentabilidad es impresionante, sí, en los otros máximo 12% anual, dije lo que estoy haciendo con otras inversiones. En mi caso, por ejemplo, pues padre de familia de peques, con 2 trabajos, y luego cuando me mandáis los airdrops, el yield farming, pues imagínate. Yo creo que ha sido muy beneficioso en esto y bueno, y todas las oportunidades de los proyectos creo que nos van muy bien porque es información que de otra manera a nosotros es muy difícil que tengamos. Yo por mí mismo no podría haber llegado al punto donde estoy ahora, vamos. Y bueno, ha sido un acierto, la verdad. Diría que la formación es más de lo que me esperaba, pero me ha sorprendido lo implicados que estáis todos, la disposición que tenéis todos y cada uno de los profesores me parece una pasada, tanto Kevin como tú, como Dani, como Óscar. Pero gracias a su ayuda, su apoyo, su atención y demás, pues digamos que con el portfolio que he arrancado con ellos, pues he conseguido generar entre un 30 y un 40% de rentabilidad en cuestión de 2 meses. Brutal. Se me pone la piel de gallina y es que lo he dicho varias veces, pero lo tengo muy claro. El momento en el que empezamos con este proyecto tenía claro que queríamos ayudar a 1 millón de personas a que entendieran el sector cripto, a que lo pudieran aprovechar y a que, como nosotros, pues cambiaran un poco su mentalidad, su manera de ver las cosas y les ayudaran, sobre todo en el largo plazo, a despertar. Así que ha sido increíble compartir y además es que estoy súper orgulloso porque a cada uno de los que habéis visto en el vídeo los hemos visto, hemos compartido clases con ellos, hemos hecho 1 a 1 mentorías, nos hemos visto en los eventos presenciales y al final siempre hemos querido crear ese tipo de academia que entraran personas que compartieran nuestros mismos valores. He tenido claro que siempre me he querido desvincular de esa parte de que solo entra la gente por dinero. Obviamente que la gente quiere sacarle rentabilidad, pero luego cuando entiendes todo el potencial que tiene aquí, toda la gente que nos acompaña y todos los amigos que hemos sacado de esta formación, eso ya lo veréis que se queda muy atrás. Totalmente. Y nada, familia, con todo esto, importante, sé que muchos de vosotros estáis acabando de agendar llamada, tenéis el link también ahí en la descripción. He visto 1000 reacciones de que os ha encantado también ver este vídeo de gente quizás como vosotros, ¿no? que está en ese momento también de despertar. Voy a compartir pantalla porque vamos a pasar una parte también que creo que todos también tenéis muchas ganas de ver y es precisamente... A ver, veo ahí un montón de reacciones. Súper. ¿Compartimos pantalla? Top. Genial. Vale. ¿La presentación? La presentación. Ahí está. Listo. Vale, vamos con ello. Obviamente, también muchas personas habéis venido aquí también con la idea de ese sorteo del Ethereum, así que vamos a tirarle con esto. Vamos a ver quién es el ganador que nos ha acompañado estos días, que aparte de llevarse un montón de información de todo lo que hemos ido compartiendo estos días, pues aparte, quién va a ser el afortunado que se va a llevar un Ethereum. Así que compartimos la pantalla del Excel. Perdón. Compartimos el tally, ¿vale? Importante, ahora os explico cómo hacer la tercera acción, perdón. Tenemos el equipo. Vamos a dar 2-3 minutos, ¿vale? Justo veis ahora que hemos desactivado el chat, que tenéis un mensajito que pone que para participar en la prueba final del Ethereum tienes que rellenar tus datos aquí en el tally, ¿vale? Es un rellenar súper fácil, nombre, correo electrónico y teléfono, porque os intentaremos contactar tanto por correo electrónico como por teléfono, obviamente para que no perdáis vuestra oportunidad. Vamos a dar un par de minutitos para que lo podáis ir rellenando, mientras pondremos un poco de música y luego pasaremos a hacer el sorteo. Sortea. Aquí en el chat, ¿vale? Rellenar el formulario, son 3 preguntas súper fáciles y allí ya entraréis en que tendréis una oportunidad más de poder acceder a este sorteo. Os recuerdo, ¿vale? ¿Cómo hemos gestionado este sorteo? Hemos hecho 3 pruebas o 3 acciones que teníais que hacer durante estos días. Primer día, compartir la story, la publicación en redes sociales de que estabais formando y aprendiendo sobre el sector cripto con nosotros. Segundo día fue el comentar la publicación, ¿sí? Y el tercer día, el día de hoy, rellenar este tally. Cada una de estas acciones os daba una papeleta para poder llegar, o sea, para poder acceder a este sorteo. Quiere decir que si habéis hecho las 3 acciones tenéis 3 papeletas, si habéis hecho 2 acciones tenéis 2 papeletas, si habéis hecho una, pues tendréis una papeleta, ¿vale? De esta manera todos podéis acceder con más o con menos oportunidades a poder ganar este Ethereum. ¿Sí? Vale, venga, darle caña, rellenémoslo.
Nos gustan las reacciones, ¿eh? Damos un minutito más para rellenar con música. Genial. Para que veáis que también le damos valor a esas acciones que hemos ido haciendo durante estos días. La primera acción del primer día, la del segundo. Los que tengáis las 3 acciones tendréis 3 posibilidades, 3 papeletas para poder optar al Ethereum. Vemos ahí las reacciones a tope en la sala. Importante que cuando os llevéis el Ethereum, el que se lleve el Ethereum, que lo sepáis gestionar, no me lo perdáis, por favor, ¿eh? Hombre, con ese Ethereum se pueden aplicar estrategias de yield farming, todo lo que hemos visto, ¿eh? No se holdea y ya está, ¿eh? Que se le puede sacar más rendimiento. Esto tengo claro que dentro de 5 años, cuando sigamos con todo esto, seguro que recordaremos la persona que se llevó el Ethereum y diremos, hostia, en ese momento eran 4.500 y hoy son 10.000, 12.000, 15.000, quién sabe. Totalmente. Se ríe la gente. Estas reacciones me encantan. Mil gracias a todos, de verdad. Esto no acaba aquí, sé que hay muchas dudas luego, así que nos quedaremos después del sorteo del Ethereum a responder todas las dudas que tengáis sobre este sector, sobre lanzadera, sobre cualquier pregunta que tengáis. ¿Sí? Vale, súper. Estamos viendo que ya estáis rellenando todos el tally, así que vamos a ir poco a poco juntando todos los que estáis optando a este sorteo, rellenando vuestros datos en el tally. Con esto lo vincularemos con los anteriores, ¿vale? Así que necesitaremos un 3-4 minutitos. Así que vamos a parar un momento por aquí ahora, vamos a poner musiquita tranquilamente mientras juntamos todos los del sorteo, los que estáis optando al sorteo, para así en 5 minutos poderos dar ese ganador. ¿Sí? De hecho, si queréis, vamos dejando todas las preguntitas, si queréis, por el chat, porque vamos a estar respondiendo mientras se procesan todos los participantes del sorteo. Vamos a estar luego, después del sorteo, respondiendo cualquier duda que tengáis de todas estas clases, de todo el contenido, lo que necesitéis. Vamos a estar aquí con vosotros. Vemos ahí donde se rellena. Estamos compartiendo el enlace por el chat. Genial. Ahora nos avisará el equipo. Estamos viendo un montón de dudas, genial. Podéis dejar, aprovechad porque vamos a estar luego el tiempo que necesitéis respondiendo todas las dudas. Qué bueno. A mí así les pago todo el curso. Esa es tiene que ser una buena inversión también. Vale. Importante. Ir poniendo ahí dudas que tengáis para que luego vayamos contestando. Y ahora cuando me avise el equipo de que está todo ok, compartiremos pantalla con el Excel, con todos los que os habéis apuntado. Es decir, pondremos una parte tapada, porque obviamente no podemos compartir ni todos los mails ni todos los teléfonos, pero pondremos el nombre y una parte del mail para que así sepáis a quién le ha tocado, y utilizaremos una aplicación, un random de sorteos para escoger quién ha sido la persona que se va a llevar hoy un Ethereum. ¿Sí? Pregunta María, ¿cuál era la prueba de hoy? La prueba de hoy era llegar aquí hasta el final y rellenar el tally. Importante, ¿vale? Esta es la prueba de hoy. Súper. Mientras acabamos, pregunta, ¿qué es lo que os habéis llevado de estos 3 días? ¿Con qué os habéis quedado? ¿Qué es lo que más os ha gustado, más os ha sorprendido? Os leemos por el chat antes de responder. Yield farming, veo por aquí, que hay que aprender cripto, totalmente. Buen rollo de aprendizaje. Yield farming, cuentas de fondeo, farming, pools. Os ha gustado el yield farming, ¿eh? Esperanza, muy bueno. La pregunta también, ¿os ha despertado esa curiosidad y habéis quitado quizás esa barrera un poco del miedo de esto que parece tan oscuro, que lo pintan tan mal? Totalmente, sí. Qué bueno. Qué bueno. Esto va más allá, total confianza.
Pero aprender menos Y miedo. pregunta también, ¿quién ha dado el paso a agendar ya esa sesión de diagnóstico? Que sabemos, nos está diciendo el equipo, que muchos de vosotros escribir un yo por el chat. Yo he agendado. Qué bueno. Brutal. Qué guay. Brutal. ¿Qué ganas tengo de conoceros a todos ya y a todas? Nos dice el equipo que lo tenemos ya a puntito. Así que estamos aquí dando esa tensión del premio. Me toca dentro de una. La clave son las narrativas. Gracias por estas clases. Gracias a vosotros. Y también daros las gracias a vosotros mismos. Importante. Después de 3 clases seguidas, 3 tardes. 3 tardes seguidas de formación, lunes, martes, miércoles. Y seguís aquí y estáis dando ese paso a entender un mundo que es tan nuevo, totalmente desconocido para muchísimas personas, y vosotros ya estáis, como habéis visto a lo largo de las clases, aprendiendo de algo que está en un momento súper incipiente. Vimos una gráfica el primer día del 3% de adopción, así que estar aquí ya es de valorar, daros la enhorabuena a vosotros mismos, daros las gracias a vosotros mismos, porque es brutal que estéis un miércoles por la tarde aprendiendo después de 2 clases seguidas sobre cripto. Vale, genial. Antes de que nos pasen, una pregunta que he visto bastante cuando hablábamos de los tipos de interés, ¿no? Que precisamente hoy muchos habláis, a ver qué dice Powell, a ver qué dice Powell. Una de las reuniones más importantes que se hacen varias veces al año son la reunión de los tipos de interés de la Fed, ¿vale? Cuando se hablan de los tipos de interés, se decide, en este caso los tipos de interés, pongamos que están en un 5%, quiere decir que de todo el dinero que se pide prestado en Estados Unidos, a la Fed en este caso, pagas un 5% de interés anual. Quiere decir que si tú pides 100.000 euros o 100.000 dólares, tienes que pagar 5.000 dólares cada año porque te dejen ese dinero prestado. ¿Qué pasa en el mundo? Y ahora pensémoslo a gran escala. Si de repente, y lo que va a pasar hoy, que las probabilidades son altísimas, que de repente bajan esa tasa de tipos de interés y baja de 5 puntos, de un 5% a un 4,5%. Que pedir dinero prestado es mucho más barato. Entonces, cuando eso pasa, cuando van bajando los tipos de interés, al final es un catalizador para que mucha más gente, grandes fondos de inversión, grandes gobiernos, grandes inversores, pidan más dinero prestado y reactiven la economía. Y cuando pasa esto, que piden más dinero prestado, ¿dónde va este dinero que piden prestado? Pues en gran parte a inversiones, y a inversiones en activos de riesgo. Tanto Bitcoin como criptomonedas es uno de los activos donde va gran parte de esa inversión. Y los mercados más emergentes, más nuevos y que más potencial tienen, el mercado tecnológico, el mercado de las criptomonedas, suelen tener una explosión de precio brutal. De hecho, esto fue exactamente, y ahora luego si queréis, todos los que os quedáis, os comparto la gráfica, esto fue precisamente lo que pasó en 2020. En 2020 pasaron los tipos de interés de prácticamente 6 puntos a literal 1 punto o 0 incluso. ¿Qué pasó? Que de repente se inyectó una cantidad de liquidez al mercado que hizo que todos los mercados explotaran, y fue cuando precisamente vimos que Bitcoin pasó de esos 5.000 o 6.000 dólares a 70.000 dólares. Ahora, después de toda esta caída, lo que está pasando ahora, y es que lo que está pasando ahora, porque siguen estando los tipos de interés arriba, es que lo que se prevé es que los tipos de interés empiecen a bajar de cara a los siguientes meses. Y por eso tiene tanto potencial el empezar ahora, el aprovechar ahora, porque muchos proyectos, muchas inversiones todavía están en ese punto de a punto de despegar, básicamente. ¿Sí? No os preocupéis, porque esto lo explicaremos súper detalladamente. Totalmente. Dentro de la formación. Que también entramos en la parte de macro, que es súper importante para saber qué es lo que pasa en el mundo en los siguientes meses. Genial. Ah, ya han bajado. 25 puntos, guay. Pues es el inicio. Mientras el equipo termina ya de procesar todos los que estáis rellenando el formulario, que sois muchísimos, vamos respondiendo también a alguna duda. Por ejemplo, Víctor pregunta una duda muy interesante y muy importante. ¿Se puede hacer yield farming desde Binance? Vale, esto es interesante porque los exchange, es decir, los bancos de criptomonedas, como por ejemplo Binance o BitGet, Kraken, Coinbase, los más importantes,
nos permiten o tenemos la posibilidad de que con las criptomonedas que tenemos en el exchange poder depositarlas en un apartado para generar rendimiento, que se llama un apartado, suele llamarse earn, ¿no? Ganar en inglés. ¿Qué pasa? Que realmente ahí estamos perdiendo muchísimo potencial. Es igual que cuando tenemos el dinero en el banco tradicional y nos dicen, no, si lo depositas aquí tienes en una cuenta remunerada un 2% anual o un 3%. Y mucha gente se queda con eso, ¿no? De, vale, pues con esto ya estoy contento. Cuando realmente el banco lo que está haciendo es sacar mucha más rentabilidad a tu dinero. Pues en un exchange pasa un poco lo mismo. Tenemos nuestras criptomonedas, nos permiten la facilidad de poder generar un rendimiento a esas criptomonedas por tenerlas ahí depositadas, pero hemos visto que en el yield farming tenemos muchísima más posibilidad de sacarle más rendimiento a esas criptomonedas y encima de manera descentralizada, sin depender de un tercero, sin depender de un exchange y generando unos rendimientos mucho más altos que lo que nos pueda dar cualquier banco de criptomonedas. Entonces, teniendo esa posibilidad, por eso enseñamos que lo podemos hacer de manera descentralizada para hacerlo con nuestra propia wallet y sacarle más rendimiento. ¿Sí? Súper, nos avisa el equipo que ya lo tenemos listo, Genial. así que espero que la espera haya valido la pena. Y vamos con ellos, vamos a pinchar la pantalla para ver... Un segundo, vale, genial. Lo dicho, ahora enseñaremos la pantalla donde está un Excel con los datos, obviamente, que no se puedan ver, ¿vale? Por obviamente, en temas de que no sé, privacidad de datos. Así que vamos a cubrir una parte de los datos, únicamente se verá un nombre y parte del mail. De hecho, mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Participantes del sorteo, ¿qué es lo que hemos hecho? Según lo que os decía, diferentes papeletas. Si habéis entrado en... O sea, habéis hecho las 3 acciones, pues tenéis 3 papeletas para entrar. Esto nos hace un total de... A ver si vamos para abajo, en total 400 filas. A ver, ¿cuántas filas tenemos ahí? Si podemos ver un poco más para abajo. 1092, que se ha quedado ahí... Ahí, perfecto. 1092, ¿vale? Lo que hemos dicho, hemos filtrado. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer básicamente es hacer un número random entre 1 y 1092, que es justo lo que estáis viendo en pantalla. ¿Vale? Entonces, entre estos, del 1 al 1092 de todos los nombres que habéis visto en pantalla, va a salir un número y ese número iremos a buscarlo en el Excel y será el ganador del sorteo. Así que venga, ready, ¿preparados? ¿Listos? Le damos a generar. Let's go, a ver. Genial, 133. Vamos al Excel ahora, compartimos pantalla. 133, sí, lo hemos hecho un poquito más grande. 133, el ganador. Bajamos. 133, una persona que se llama Enol, ¿vale? Con un mail que empieza por Enol algo. Así que felicidades, Enol. Igual es un enólogo, no lo sabemos. Igual es un enólogo que se ha llevado pues un Ethereum. Así que ahora mismo, vale, importante, Enol os contactará por privado el equipo, ¿vale? Por WhatsApp al número que habéis dejado. Importante que nos contestéis lo antes posible y al final de este directo nos pondremos Kevin y yo para poder enviarte ese Ethereum a tu wallet. Felicidades. Felicidades, Enol, por ese Ethereum que te has llevado. Y felicidades al resto de personas por haber participado, pero sobre todo por haber aprendido todo lo que hemos ido comentando estos días en el directo. Ahora sí, y dicho esto, familia, llevamos ya casi 2 horas y cuarto de directo, así que nada, para acabar, para cerrar, quiero agradeceros 100% que hayáis estado aquí con nosotros estos días de formación. Me gustaría saber por allí, que nos dejéis en el chat, cómo lo habéis pasado, si lo habéis aprovechado, si os ha gustado, si le habéis podido sacar provecho, porque sinceramente desde que empezamos con este proyecto hace 5 años nos hemos dado cuenta de lo importante que es entender tus finanzas, como cada año que pasa es aún más importante, pues porque al final nos damos cuenta que la inflación sube a un ritmo desmedido, que nuestros euros y nuestros dólares cada vez compran menos y que cuando hacemos ese clic y ese despertar, pues seguramente, y lo dije justo en una entrevista en un podcast, cuando mires atrás de tus últimos 5 años, lo que tienes que haber visto es que has tenido un cambio, que has avanzado, que has aprendido algo nuevo, que has despertado de precisamente el mundo que no te quieren enseñar las personas que lo mueven. Así que si estáis en este sitio, seguramente es porque ya estáis empezando a despertar, porque habéis empezado o porque tenéis esa inquietud de despertar. Así que quiero felicitaros 100% por tomar esta decisión. También felicitaros a todos los que habéis agendado la llamada para ver si podemos ayudaros en este camino. Si es que sí y podemos ayudaros, pues será un placer
tremendo poder compartir estos siguientes 6 meses de este mercado alcista por delante y además no tengo ninguna duda de que compartir ya no solo 6 meses, sino 1 año, 2 años, vernos en muchos eventos, conocernos y seguir creciendo juntos, tanto en lo de inversión como en lo personal, como en lo profesional. Así que felicidades por esa parte. Y dicho esto, para finalizar, también 1000 gracias por ser una persona más que intenta cambiar poco a poco sus finanzas, que intenta cambiar un poco también el mundo en gran parte y también pues oponerse un poco a ese control que nos están queriendo poner todos los gobiernos, todos los estados, para intentar cada día controlarnos más, hacernos más pobres y que podamos tener menos capacidad de pensar, menos capacidad de decidir y menos capacidad de libertad. Así que dicho todo esto, espero que os hayan gustado estos 3 días. Vamos a cerrar aquí este directo. 1000 gracias como siempre, 1000 gracias también Kevin y 1000 gracias también a todo el equipo que nos acompaña. Nos vemos en las llamadas de estos días, a todas las personas que habéis agendado y a los que no, pues vamos a compartir también la repetición para que lo podáis ver y para que sigáis aprendiendo de este sector, porque de verdad que de aquí 5 años miraremos atrás y diremos, joder, suerte que estuve en este directo de CryptoProfes, suerte que empecé a moverme en este sector y suerte que aprendí todo lo que el día de mañana la gente tendrá en su móvil, en su día a día y dirá, coño, tú tuviste suerte. No. Yo me puse 3 días a formarme con personas que llevaban ya 5 años y que me han hecho pues cambiar la manera en la que veo las cosas. Así que nada, felicidades, 1000 gracias. Y como decimos siempre, ¿no, Kevin? Un abrazo descentralizado. Chao, chao, 1000 gracias de corazón.